Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 14ª sesión de clase correspondiente pues a razonamiento verbal para cuarto grado de educación secundaria. Bueno, en este caso no vamos a realizar, jóvenes, el tema de plan de redacción. Entonces, ¿para qué, profesor, nos va a servir el plan de redacción? En primer lugar, jóvenes, para desarrollar la capacidad de los estudiantes, pues para organizar y jerarquizar información. Ahora, en segundo lugar, optimizar el sentido lógico deductivo para la construcción de textos. Y por último, mejorar la capacidad comunicativa escrita. Entonces, jóvenes, nosotros debemos en ya jerarquizar las ideas. Siempre un texto va a iniciar de lo más general, ¿no? A lo más específico, analizante, sintetizante. Entonces, profesor, de lo general a lo específico. O también de lo específico a lo general, pero siempre va a haber una idea general y nosotros tenemos que jerarquizar cuál podría ser en todo caso la idea principal y cuáles vendrían a ser las ideas secundarias, porque siempre va a haber un enlace, ¿no? Y un texto son ideas y esas ideas son separadas por puntos adecuadamente y esos puntos pues hacen que la redacción tenga coherencia y cohesión. En todo caso, jóvenes, hoy vamos a analizar lo que es el plan de redacción. Ahora, cuando hablamos de plan de redacción, jóvenes, en primer lugar, no proviene de dos términos. Plan deriva de planus, ¿ya? Ahí está. En lo cual significa pues proyecto, idea o noción. Ojo, plan deriva de planus, el cual significa proyecto, idea o noción. Y redactum o redacción proviene del latín redactum, en la cual significa pues compilar o poner en orden. Entonces, profesor, es un plano de orden. Etimológicamente, plan de redacción pues significaría, jóvenes, poner en orden las ideas de un texto. Entonces, plan de redacción, poner en orden las ideas de un texto. ¿Cómo debemos, profesor, jerarquizar esas ideas? ¿Cómo debemos, ¿no? En todo caso, jóvenes, darle un enlace, un sentido coherente y un sentido de cohesión? ¿Ya? Ahí está. Definición, jóvenes. ¿Qué es un plan de redacción? Bueno, es un tipo de ejercicio, pues, jóvenes, ¿no? Que mide la coherencia textual, la organización y la lógica de las ideas. Cada idea que nosotros vamos a ver en un texto tiene que estar ordenado lógicamente, no con organización y con coherencia. Es decir, jóvenes, es un ejercicio que consiste, pues, en ordenar un conjunto de enunciados, ya relativos a un tema. Todos los enunciados van a ser referentes a un solo tema. Ahora, con el objetivo pues de obtener un texto coherente acorde al pensamiento original del autor. Entonces tenemos que ordenar de acuerdo a la idea que nos quiere transmitir el autor. Jóvenes, entonces dice, es un tipo de ejercicio formado por una estructura de 4 o 5 enunciados y 5 alternativas que indican diversos ordenamientos de las anteriores, se dice, ¿no? Entonces ahí está. A ver, ahí está, ¿no? ¿Qué más? Dice. En las preguntas sobre la organización de ideas o plan de redacción, se interroga a partir de un título determinado acerca del orden, introducción, desarrollo y conclusión, que deben seguir las ideas organizadas en un discurso. Estas ideas se encuentran pues numeradas y el paso siguiente consiste en dar orden lógico adecuado a esa enumeración. Jóvenes. O sea, un texto va a tener introducción, desarrollo y conclusión. Eso queda claro. Ahora, primero tenemos que ordenar, ¿no? ¿Cuál sería la introducción? Vendría a ser el desarrollo? ¿Y cuál sería la conclusión? En 5 estructuras o en 5 enunciados que están en desorden. Y luego tenemos que darle la lógica correspondiente y la coherencia correspondiente a esas ideas, ¿no? A ese orden. ¿Para qué? Para que podamos encontrar la idea que nos quiere transmitir el autor de dicho texto. Entonces, así nada más consiste. Ahora, jóvenes, a ver, estructura, ¿no? Estructura. Ahora, eh, en primer lugar, jóvenes, la estructura que vamos a tener no es pues el de orden, el de jerarquía y de conexión lógica. Uno, para ver el orden se debe establecer cuáles de las oraciones corresponden a la parte introductoria, desarrollo y conclusión o síntesis.
O sea, jóvenes, siempre un texto va a tener introducción, desarrollo y conclusión. Una introducción va a empezar de lo más general a lo más específico, o te puede contar una anécdota, o también pues puede explicar un tema general, una introducción. Un desarrollo ya te da ejemplos, te da datos más específicos, da temas más desarrollados que la introducción. Y la conclusión, en todo caso, ya vendría a ser, jóvenes, ¿no? La síntesis, el punto de vista o también quizás una reflexión, ¿no? En un texto. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay que tratar de diferenciar, ¿no? El orden. ¿Cuál sería la introducción? ¿Cuál vendría a ser el desarrollo y cuál vendría la conclusión para poder desarrollar en todo caso estos tipos de textos? También, jóvenes, ¿no? Vamos a encontrar la jerarquía. Dice, se determina la jerarquía de las oraciones agrupadas en introducción, desarrollo y conclusión. O sea, este criterio consiste en la mayor o menor importancia de cada uno de los enunciados. El más importante, el más importante, el enunciado temático general, ¿no? Que engloba todos los términos, ¿ya? O a otros enunciados, y el menos importante, el enunciado específico o secundario. ¿Ya, jóvenes? Entonces va a haber, ¿no? Entonces el enunciado principal y el enunciado secundario, en la cual nosotros debemos jerarquizar, ¿ya? Jerarquizar. Y la conexión lógica, jóvenes, en este criterio finalmente se determinan pues las conexiones lógicas que nosotros hemos aprendido, ¿no? Entre un enunciado y otro. Para ello es importante percibir la presencia y funcionalidad de los conectores y las ideas que vinculan. Un discurso está bien organizado si los conectores se ubican donde deben estar. Nosotros hemos aprendido ya los conectores lógicos y ustedes se van a dar cuenta qué conector lógico debe ser pertinente, ¿no? a el orden que nosotros queremos restablecer. ¿Ya, jóvenes? Entonces tenemos también que tomar esos tres criterios. Orden, introducción. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta que es introducción, profesor? En primer lugar, me van a presentar antecedentes de un tema, o quizás también va a iniciar con una etimología de un tema, o inicia con una definición, o también inicia con un origen o causa. Ahora, profesor, ¿cómo es en todo caso el desarrollo? El desarrollo vendría a ser, pues, habla de las características, tipifica un tema o también hace importancia en un tema. Y el enunciado final, jóvenes, o el desarrollo, la síntesis sería pues ejemplos, sugerencias, soluciones o reflexiones finales. Ya, jóvenes, ahí está. Entonces, seguiré el orden, la jerarquía y las conexiones lógicas para poder establecer un plan de redacción. Claro, obviamente, ¿no? En conexiones lógicas tenemos que buscar pues que los conectores estén bien enlazados con las palabras. Así también te puedes dar cuenta qué orden puede seguir esta. ¿Ya? Entonces ahí está. Criterios de ordenamiento, jóvenes. Para ordenar las ideas se utilizan pues en forma combinada los siguientes criterios de orden. Por ejemplo, de lo general a lo particular, ¿no? Eh, Siempre en un texto va a ir de la idea general hasta una idea más específica o particular. Siempre va a partir de un tema amplio, por ejemplo, la educación, y luego yo puedo hablar pues de la educación en tiempos de la pandemia. Entonces, un tema específico. Entonces, de lo general a lo particular. Hemos visto también en inclusión e implicancia, donde para entrar a un tema tienes que hablar generalmente de lo general, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hablar de la educación en Ayacucho, tengo que hablar necesariamente de educación. Entonces, para hablar de B, necesariamente tengo que hablar de A. ¿Mejores? Entonces, eso también se hace pues en razonamiento verbal de inclusión e implicancia. Quizás también ustedes han aprendido eso. Entonces, ahí está. También vamos a tener el criterio cronológico, que es a partir de los hechos más remotos hasta los más actuales. Entonces, profesor, también va a haber pues ese tipo de criterio para ordenar, ¿no? Y ustedes tienen que seguir la fecha cronológica nada más para poder ordenar, ¿no? Un texto, en todo caso. ¿Jóvenes? Entonces, ahí está. De lo general a lo particular establece pues el orden de texto que debe empezar por la idea general y concluir en la más específica. También tenemos, jóvenes, la
Procedimental. Se debe ordenar respetando algunas pautas, pasos, procesos relacionados a un aspecto técnico o biológico. Por ejemplo, yo puedo decir el sufragio. En primer lugar, ¿no? Voy a mencionar que es recoger la cédula de votación. Luego voy a mencionar desplazarse hacia la cámara secreta. Luego identificar y marcar el símbolo de preferencia. Cuarto, cerrar la cédula de sufragio. Y último sería depositar la cédula, disculpen, en la ánfora. Es un procedimiento, ¿no? Cómo armar una cocina también, o cómo armar un juguete también sería, ¿no? Procedimental, sigue un proceso. También tenemos la secuencia discursiva, ¿no? Se ordena teniendo en cuenta las secuencias de hechos con predominio de algunos nexos o enlaces. Esto pues se refiere a los conectores lógicos, ¿ya jóvenes? Y obviamente también de causa-efecto. Debe empezar citando algunas causas o el conjunto de fenómenos desencadenantes para luego culminar en un efecto o consecuencia que produce ese problema o fenómeno. Ahí está, ¿no, jóvenes? Entonces, no pueden hablar causas, consecuencias. Primero, pues, podemos empezar sobre, si hablamos del COVID, por ejemplo, ¿no? El mercado de Juan, ¿no? China, después Perú. Entonces podemos seguir, ¿no? Esas pausas de causa y consecuencia, las muertes al final. Entonces ahí está. ¿Cuáles son las partes de un ejercicio, jóvenes, de plan de redacción? ¿Ya? ¿Cuáles son los ejercicios de un plan de redacción? A ver, acá tenemos que ir, ¿ya? Estructura, ¿no? Eso más o menos sería una estructura. Siempre, jóvenes, todo ejercicio del plan de redacción consta de tres elementos básicos: el título, los enunciados y las alternativas múltiples. Mediante el título, jóvenes, se va a proponer el tema en el cual se está o que se refiere el texto. Luego va a haber cuatro o cinco enunciados o subtemas formulados de manera desordenada. Todas estas van a estar desordenadas. Expresan distintas ideas en torno a la temática a desarrollar o el tema. ¿Ya? Entonces, jóvenes, debemos buscar una alternativa. Entonces, ahí está. ¿Ya? Como podemos ver, ahí está el título, tema. Estos son los enunciados, pueden ser cuatro o cinco unidades. ¿Ya? En la cual están desordenadas todos ellos. Y en las alternativas debemos dar el orden correspondiente, pues, a estos enunciados. Jóvenes, entonces, no debemos buscar bien la alternativa, en todo caso, correcta. Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, más o menos así va a ser la estructura, jóvenes, de un plan de redacción en la cual pues, vamos a avanzar más ejercicios, ¿no? En la plataforma Zoom. Ahí ya nos vamos a reforzar más con práctica. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Un ejemplo, ¿no? Se propone el siguiente tema y cuatro enunciados. El Perú independiente. Desembarcó de San Martín en Paracas. Desembarco de San Martín en Paracas. Instalación del Congreso Constituyente. Proclamación de la independencia. Juicio de la campaña de intermedios. Entonces, ¿cuál será, profesor? Acá nos está hablando, ¿no? De cronológico, primero de tiempo. ¿Cuáles son los elementos que pasaron primero y luego después para la independencia del Perú o Perú independiente? Entonces, observamos los cuatro enunciados que tienen relación con el título, cuyo orden secuencial en base al criterio cronológico e histórico no se encuentra en la alternativa ¿cuál? En la D. ¿Por qué? Primero es la proclamación de la independencia, luego el desembarco de San Martín en Paracas, y luego, jóvenes, el juicio de la campaña de intermedios, y por último, la instalación del Congreso Constituyente. Entonces tenemos que buscar el orden cronológico e histórico, ¿no? Para poder entender estos tipos de ejercicios. Ahora, también, jóvenes, vamos a tener, pues, en todo caso, las pautas ya de solución. ¿Cómo qué pautas debemos seguir, profesor, para poder, en todo caso, resolver estos tipos de ejercicios? Primero, leer con atención el título, dice, el mismo que orienta la comprensión de las cuatro o cinco enunciados del ejercicio. Leer atentamente cada oración o enunciado del plan de redacción. Hacer un previo orden secuencial de los enunciados señalando si el plan obedece a un orden de criterio lógico, de causal o a uno deductivo. Comparar el orden secuencial previo con el orden de las opciones que ofrece el ejercicio y decidir una de las alternativas.
marcar entre las diversas opciones o alternativas la que exprese un orden secuencial y coherente. O sea, jóvenes, no. En todo caso, primero debemos leer el título y determinar si el texto es informativo o conceptual. Leer comprensivamente cada uno de los enunciados. Si el texto es conceptual, la idea suele ir en la etimología, definición o el objetivo del tema. Si el texto es informativo, jóvenes, la idea suele ir en ser un antecedente, la causa o la idea principal. Verificar si obedece el orden lógico fijándose en la concordancia, jóvenes, en la coherencia y cómo se conectan los enunciados. Entonces, son algunas cositas que deben aprender, ¿no? Para poder eh, tener ese plan de redacción. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en primer lugar también deben darse cuenta, ¿no? De los conectores lógicos. Si los conectores lógicos tienen un enlace, ¿no? Y así también poder ordenar. Los jóvenes también pueden darse cuenta, ¿no? Qué criterios cumple de lo general a lo particular. No hemos dicho que de lo general a lo particular debe ordenarse el texto de las ideas más generales y concluir con la información más específica. También vamos a tener el procedimental, que debe ordenar o respetar pasos o procesos relacionados a aspectos técnicos o biológicos. Cronológico, de orden, se ordena pues, las oraciones de los acontecimientos más antiguos a los más recientes. De secuencia discursiva, se debe ordenar teniendo en cuenta la secuencia de hechos con predominio de algunos nexos o enlaces al inicio de las oraciones. Aquí deben estar atentos pues los conectores lógicos gramaticales. Y de causa-efecto, jóvenes, se ordena comenzando por los factores que dan origen al problema y se determina por las consecuencias que produce este problema. Entonces, jóvenes, sería la clase del día de hoy. Espero pues que hayan aprendido sobre plan de redacción y más adelante vamos a hacer los ejercicios pertinentes para que ustedes puedan desarrollar más. Entonces, jóvenes, nos vemos en su plataforma Zoom. Que tengan un buen día.